Yo soy el doctor Enrique Félix Ceballos López, jefe del servicio de otorrinolaringología de este hospital. El servicio es también sede de la Cátedra de Otorrinolaringología de la Universidad Nacional de Tucumán y en la cual se desarrolla la residencia de otorrinolaringología del Sistema Provincial de Salud. Que personas que creen que tienen algún problema de la voz pueden consultar para que nosotros les realizamos primeramente un interrogatorio y luego un examen laringoscópico, y si nosotros vemos que tiene alguna patología la derivamos para atención con estudios más profundos o si no una reeducación foniátrica. Recordemos que la voz es la presentación de cada una de nosotros, entonces a veces está plagada de algunos vicios porque ¿quién nos enseñó a hablar? Simplemente aprendimos por repetición. Son muy pocas las personas que aprendieron técnicas de voz y sobre todo los profesionales de la voz son los que pocas veces han recibido instrucción cómo deben realizar el uso correcto de esa voz. Se entran a jugar varias causas que pueden ocasionar trastornos de la voz, desde problemas nasales, faringios, laringios o respiratorios. Entonces estamos en el momento, no solamente es para prevención de problemas de buscar patología neoplásica, sino trastornos de la voz. Lamentablemente, la gran mayoría de las consultas es cuando las personas pierden la voz, o sea, cuando entran en un estado de afonía o disfonía, que generalmente obedece a problemas inflamatorios, que a veces pueden ser problemas agudos o crónicos. Muy pocas veces vienen, esa es una de las cosas que queremos concientizar a la población general, que muy pocas veces vienen con problemas, por ejemplo, el ceseo, que son problemas o la gente que se cansa al hablar. Dice una palabra y tiene que respirar profundo para poder hablar, o que cuando hablan mucho quedan disfónicos. Te habrá visto la gran mayoría de gente joven que a veces el día domingo a la mañana no hablan nada porque estuvieron gritando. Entonces son problemas, son vicios de la fonación que a veces la gente no las tiene conscientes, y esa es la intención nuestra, porque esas pequeñas alteraciones van a terminar provocando, primero son funcionales y luego terminarán ocasionando algún trastorno orgánico dentro del órgano de la fonación. Estamos medio circunscriptos por este Día Mundial de la Voz a una patología selectiva, digamos, de la especialidad, que es la laringe, la voz, que es donde se produce la voz, digamos, la laringe. Entonces, lo curioso es que los mínimos síntomas en la laringe, como ser la disfonía, el dolorimiento pequeño cuando uno traga, la tos y cierta dificultad para respirar, ponen sobre aviso de que algo está pasando en ella, y de manera que deberían llevar a la consulta. Ahora, ¿qué encontramos? Depende de muchos factores. Depende de muchos factores, como ser la edad del paciente, si es un infante en donde seguramente la patología va a ser benigno, a un paciente más grande en donde hay sospecha de malignidad, los hábitos tóxicos del paciente, si fuma, si toma alcohol, y fundamentalmente los antecedentes genéticos o hereditarios del paciente. Así que bueno, y de ahí en ese momento una disfonía puede descubrir desde una pequeña patología inflamatoria, como son los nódulos cordales, a una patología oncológica como es el cáncer de laringe. Hay un protocolo, digamos, de diagnóstico que va desde la simple laringoscopía, que han visto cómo se realiza acá, pasando por una videofibroscopía, una laringoscopía directa que ya se hace con el paciente dormido, en donde se obtienen muestras del tejido con el cual se hace el informe. Y las imágenes luego nos ayudan a hacer el diagnóstico de extensión del tumor y de acuerdo al estadio en que está, amerita, y de ahí la necesidad imperiosa de que se consiga un diagnóstico precoz
de un simple tratamiento endoscópico hasta una gran cirugía ablativa en la cual se reseca toda la laringe. Es el más frecuente de todos los cánceres de cabeza y cuello. Es el más frecuente. Acá hay mucha patología, acá hay en el centro de salud. Este año pasado, reciente, hubo un congreso argentino en Tucumán, que tuvimos la honra de festejarlo aquí dentro de la ciudad y que recibimos una valiosa colaboración tanto de la municipalidad como del CIPOSA, del Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la ejecución del congreso, del cual estamos agradecidos, en el cual se pautó mucha de esta información que hay que hacer llegar a la población para prevenir o diagnosticar más tempranamente los cánceres. Otro de los fundamentales pilares acá son las fonoaudiólogas que acá tenemos, con las cuales nosotros les aportamos el diagnóstico para que ellas corrijan, hagan todas las técnicas de entonación, de fonación, de respiración, para corregir esos vicios que se adquieren. El Hospital Padilla tiene el servicio de otorrinolaringología y fonoaudiología. Lamentablemente, por cuestiones de edilicias, no estamos funcionando en el mismo espacio, pero somos un servicio interrelacionado porque nos complementamos los dos. Mi nombre es Sandra Castaño, soy licenciada en fonoaudiología, pertenezco a la planta de la unidad de fonoaudiología del Hospital Ángel C. Padilla y pertenezco también al programa de fonoaudiología perteneciente al Departamento de Rehabilitación del PRIS en el área de la voz. Actualmente en la unidad de fonoaudiología tenemos diferentes casos. Los pacientes que están internados y los pacientes que hacen la consulta por el consultorio externo del hospital. Son diferentes. Los pacientes que están en sala, internados y luego van a rehabilitación, son pacientes que han tenido, son posteriores a un TEC, son pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente y quedan con una dificultad en sus cuerdas vocales, como por ejemplo una parálisis de cuerda vocal. Y además están los pacientes que vienen por consultorio y ellos son derivados al servicio de fonoaudiología a través de otorrinolaringología, neurología, cabeza y cuello. Y bueno, principalmente el paciente que asiste a hacer su consulta espontánea al hospital es un paciente que muchas veces tiene una disfonía de larga data por un uso o mal uso, abuso o mal uso de su voz. Además, también consultan los pacientes que son profesionales de la voz, como los docentes, y no han realizado un entrenamiento vocal, entonces pueden derivar en alteraciones vocales de origen orgánico. Y hay pacientes que quieren entrenar su voz porque trabajan, por ejemplo, como telemarketers en call centers, otros pacientes que son cantantes y quieren mejorar. En fin, la consulta por consultorio externo es amplia, puede ser por trastornos orgánicos o funcionales y siempre en la unidad se trabaja con la derivación del médico. Y cuando, por ejemplo, en el servicio de otorrino se le realiza la laringoscopía, yo estoy presente y ese paciente luego pasa al servicio con un mejor seguimiento para su rehabilitación, que es muy importante. Los consejos que damos para la prevención de enfermedades de la voz: primero, estar bien hidratado. Una de las cosas que muchas veces hay gente que le pregunto, ¿cuánto toma usted de agua por día? 1 o 2 vasos. No, son 2 litros de agua que tengo que estar para estar bien hidratado, porque recuerde que por la vía aérea están pasando 15 litros de aire por minuto. Entonces, si esas mucosas no están húmedas, las va a secar y las va a enfermar.
Entonces, para que no las enferme, tengo que estar bien hidratado, porque si no las secreciones se van a espesar y no van a lubricar lo suficientemente. O si tengo que hablar durante mucho tiempo, tengo que tener el vasito de agua para estar tomando un poquito de vez en cuando unos sorbos para que vaya humedeciendo la garganta, porque esa es una de las cosas que suele ocurrir. Otra, los irritantes. A veces trabajo en un ambiente que es tóxico porque hay gases que se desprenden o polvillo. O sea, cuánta gente hay profesiones, hay oficios en la cual los que trabajan con la madera, los que trabajan con carpintería, los albañiles que están con polvos que son irritantes, que pueden provocar, o bien también los que trabajan en determinados lugares como las tipografías, en donde se generan polvos, gases tóxicos que no tienen a veces conciencia de lo que está ocurriendo. Otro de los elementos que es importante, que muchas de las personas lo saben pero lo quieren ignorar, es el cigarrillo. El cigarrillo es uno de los principales irritantes de toda la vía aérea y es de los que la cual se tiene con total certeza y claridad que son uno de los predisponentes a la patología neoplásica. Lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas, o sea, la irritación que va a provocar sobre la faringe también va a provocar. Y otro de los problemas que muchos no lo tienen en cuenta son el reflujo gastroesofágico. Problemas digestivos en la cual muchas personas dicen, ay, si yo tengo vinagrera ya estoy mal con el estómago, y se refieren solamente a corregir su problema al problema del estomacales. O muchos de ellos tampoco tienen conciencia del reflujo gastroesofágico porque no siempre es sintomatológico, no siempre está acompañado de gastritis. Muchas veces esos cuadros de reflujo gastroesofágico es por un problema de incontinencia, para así de ser general, de la válvula gastroesofágica, que le va a impedir que funcione bien correctamente, y cuando estoy acostado, si tengo contenido gástrico, al estar acostado refluye contenido gástrico a la noche y me va a provocar irritación de las cuerdas vocales. Y es esa persona que está con carraspeo permanente, tengo una sensación de tener moco en la garganta, siento una flema, siento algo que me está... Y no lo refiere, lo puede estar refiriendo, incluso van a veces a tratamiento y le ven un poquito la garganta irritada y lo medican con antiinflamatorios, antibióticos, y que al contrario le hace peor. Y la causa es el reflujo. Por eso es importante, para eso estamos realizando esta campaña, para la prevención de cosas que a veces la gente no tiene conciencia o no lo sabe, porque bueno, este tipo de información por ahí a veces está negada para ellos. Entonces esa es la intención de esta campaña. No vayan a su farmacéutico, que vayan a su médico. O sea, son tan sencillos los síntomas que el paciente, cuando uno le cuenta la realidad, no quiere creerlo o no puede creerla. O sea, yo vine por una tifonía y me dice que tengo cáncer de laringe, se va otro. El riesgo es el escape del paciente del sistema. Así que hay que poner sobre aviso rápido de lo que puede pasar. Eso es muy bueno, para eso es muy bueno las campañas de información ciudadana, ¿no? La rehabilitación de la voz, principalmente en la mayoría de los casos, hay que cambiar ciertos hábitos vocales que son dañinos. Eso lleva tiempo y una concientización por parte del paciente. Por eso es tan importante que el paciente adhiera al tratamiento, asista frecuentemente y sea constante en la realización de los ejercicios. Y los ejercicios en sí son ejercicios que trabajan patrones musculares con sonidos, con movimientos, que van a ir haciendo que el paciente modifique su forma y su patrón fonatorio para mejorar en la patología. Al paciente se le da el turno siempre y cuando haya pasado por alguno de los servicios que derivan a la unidad de fonoaudiología de este hospital, y a partir de ahí se le da el turno correspondiente con un horario, siempre tratando de respetar dicho horario.